Hola a todos. Debido a que, bueno, como habéis dicho muchos que tenéis problemas para entender el tema de trifásica, os voy a hacer una explicación así rapidita sobre los conceptos principales del tema. Para empezar, bueno, esto es el tema. Para empezar, comentaros que lo que son las corrientes polifásicas son las más usadas a nivel industrial y constan de varias corrientes que tienen la misma frecuencia de amplitud, que es lo que os pone aquí, ¿vale? Dicho de otra forma, tienes aquí, por ejemplo, un sistema monofásico, que como veis es solo una. En cambio, el sistema trifásico tiene lo que son tres fases, que tienen la misma frecuencia y amplitud y están desfasadas entre sí 120 grados. ¿Cómo se genera ese desfase o cómo se crean este tipo de ondas? Pues este tipo de ondas se crean en un generador trifásico, como en este caso. Por ejemplo, podéis ver aquí un generador monofásico que solo tiene un tipo de onda que al girar el imán que hay dentro, que corta todo el proceso de creación de la corriente eléctrica, y aquí hay solo una bobina. Entonces, al producirse el efecto de la corriente, solo se produce una. Aquí, por ejemplo, podéis ver tres bobinas que están desfasadas entre sí 120 grados. Entonces, cada vez que gira el imán que está aquí dentro, se producen lo que son tres corrientes que tienen la misma frecuencia y la misma amplitud, pero que están desfasadas entre sí lo mismo, que son estos 120 grados que muestra aquí. Entonces, cada vez que el imán corte el campo magnético producido por la bobina, se genera la onda, y por eso es este tipo de desfase, para entendernos. En cuanto a los sistemas, existen dos tipos, los equilibrados y los no equilibrados. Comentaros que el sistema trifásico equilibrado, que es el que vamos a ver, es el que tiene el mismo ángulo de desfase en cada una de las fases, para entendernos. Cada uno de los ángulos, para entendernos, que son 120 grados. El sistema trifásico no equilibrado, pues aquí tenéis un poco el ejemplo, que hay un desfase en relación a los distintos ángulos. Cosas importantes, lo que es la palabra fase, que es cada corriente monofásica que forma parte del sistema polifásico. Sistema trifásico, tres fases. ¿Estamos? Bien, estas tres fases se suelen llamar R, S o T, o L1, L2 y L3, más neutro, que es la línea esta de aquí. Bien. En estos tipos de sistemas, comentaros que se pueden obtener dos tipos de tensiones. Cuando las juntas entre fase y neutro, se obtienen 220 voltios. Cuando se juntan dos fases, 380 voltios. ¿Vale? Esto es importante para luego, cuando expliquemos los conceptos de tensión de fase y tensión de línea. Bueno, comentaros pues eso, que el sistema más usado, esto también es importante, que el sistema más usado es el de trifásica porque es fácil de transportar, y los receptores trifásicos tienen un elevado rendimiento, que bueno, pues básicamente lo que os dice aquí, de que se forma por el rotor y el estator, bueno, todas estas cosas un poco os lo leéis tranquilamente en relación al alternador, la secuencia de las fases, que bueno, todo esto más o menos os lo podéis leer. Lo que me interesa es sobre todo esto, que vamos a lo que nos interesa, que es tensión de fase o simple. Bien, la tensión de fase o simple es la que se genera entre fase y neutro, ¿vale? Bien, ¿qué tipo de tensión es esta? Pues si vamos al esquema que hemos visto antes, fijaros, aquí estamos entre fase y neutro, y la tensión que se genera son 220. Esta tensión en esta línea, en este tipo de sistema, por decirlo de alguna forma, esta sería la tensión de fase, que corresponde entre fase y neutro. ¿Lo veis? Aquí tenéis el ejemplo. Y luego tenéis otra cosa que se llama tensión de línea o compuesta, que es lo que os pone aquí. Es la tensión que se genera entre fase y fase, que es lo que dice aquí, es la tensión que existe entre dos fases, ¿vale? Que esto es la denominación de cada una de ellas. Bien, esta tensión de línea o compuesta, que es la que os estaba comentando antes, en el sistema que hemos visto antes son 380. ¿Por qué? Porque es la tensión que se genera entre fase y fase, ¿vale? Entonces, esta sería la tensión de fase o tensión simple, que es la que se genera entre lo que es una fase y el neutro, 220 en este caso, pueden ser otros valores, por supuesto, y esta es la tensión entre fase y fase, que es lo que se llama tensión de línea o tensión compuesta. ¿Bien? ¿Más o menos ha quedado claro qué es diferencia entre tensión de línea y tensión de fase? Bien, vamos a complicarlo un poco más. Ahora vamos a ver lo que es la intensidad de fase y la intensidad de línea. En este caso simplemente os comentaré que la tensión de fase es la tensión que suministra el generador, o es la tensión, o es la intensidad que consumen los receptores. Y luego tenéis una intensidad de línea,
que es la que circula por los conductores entre generador y la carga o el elemento que tengamos conectado al sistema. ¿Estamos? Bien, esto lo explicaré ahora mucho mejor cuando expliquemos lo de las configuraciones de conexión en y conexión en triángulo, que es el otro punto del tema. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo, ¿vale?, de lo que es conexión en triángulo y conexión en estrella. Si os fijáis, tenéis por un lado la conexión en estrella, que es esta de aquí, que si os dais cuenta tiene un neutro, un punto común en el cual se juntan las tres bobinas. Esto es bobina 1, bobina 2 y bobina 3, ¿vale? Se juntan todas en un punto. Ese punto es lo que se llama el neutro. Y de aquí normalmente sale otra línea, para entendernos. Entonces esta es la conexión en estrella. Y luego tenéis, pues lo que os está comentando. Por un lado tenéis el neutro, que es donde se juntan, por decirlo de alguna forma, todas las bobinas se conectan en un punto, que es el común, que es lo que se llama neutro, y esto es lo que se suele conectar a tierra. Y los terminales positivos son los que se conectan a cada una de las fases, como podéis ver aquí. Entonces aquí tenéis 1, 2 y 3. Bien, si os dais cuenta tenéis tensión de fase, que corresponde con este valor que es entre la fase y el neutro, tensión de fase, y luego tensión de línea, que es la tensión que hay entre línea y línea, o fase y fase. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y luego tenéis la conexión en triángulo, que no tiene neutro, como podéis ver, porque se une el principio de una de las bobinas, por decirlo de alguna forma, con la siguiente, así en plan como si fuera, pues eso, un positivo de uno con el negativo de otro, por decirlo de alguna forma, y entonces se genera lo que es un triángulo. Bien, en este triángulo, si os fijáis, cada una de las fases que surgen, ¿vale?, ¿estamos de acuerdo? Cada una de las fases o de las líneas que salen es lo que se junta en el vértice. ¿Estamos? Entonces las fases es lo que sale de los distintos vértices, más o menos. De todas formas, esto lo volveré a explicar ahora de otra forma. Mirad, aquí por ejemplo tenéis un ejemplo. Estamos en la conexión en estrella, que fijaros, tenéis tres bobinas que se juntan las tres en un punto. El punto común en este caso es el neutro, por eso va a 0. ¿Estamos? Y luego lo que son las terminales es lo que se conecta a cada una de las líneas o de las fases, ¿lo veis? Y aquí tenéis la representación, que es la más utilizada, con una diferencia de 120 grados, porque vamos a ver sistemas que son equilibrados. Bueno, pues un poco lo que os explica aquí. Bien, bueno, aquí paso por no complicarlo mucho más. Entonces aquí es un poco lo que se está comentando, ¿no veis? Aquí tenéis el ejemplo, ¿no veis?, de la conexión en estrella. De aquí normalmente sale otra línea que sería el neutro. ¿Estamos? Bien. Ahora luego os explicaré la diferencia entre fase y línea en cada una de ellos. Si os dais cuenta, fijaros, venga, vamos a explicarlo ya que estamos. Si os dais cuenta, en este caso, la tensión de fase, que es lo que os está comentando antes, es la tensión entre la fase y el neutro. Como os comentaba, de aquí sale una línea que es el neutro. Que esto, representado en el dibujito que hemos hecho antes, ¿vale?, a este sería el neutro. Sería como que estas tres líneas se juntan en un punto, y ese punto donde se juntan es lo que es el neutro, que correspondería con este. ¿Estamos? ¿Más o menos? Bien. Si tenéis alguna duda me la podéis preguntar en la clase que tengamos el jueves. Bueno, como os iba diciendo. Entonces, la tensión de fase, repito, entre fase y neutro, y tensión de línea entre línea y línea. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos con el tema de las intensidades. Tenéis una cosa que se llama intensidad de línea y otra que es la intensidad de fase. La intensidad de línea normalmente es la que recorre cada una de las líneas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, la intensidad, esto es el receptor. Bien, entonces la intensidad que circula por la línea es la misma que la que circula por el receptor. Dicho de otra forma, la tensión de línea es igual a la tensión de fase, como os viene aquí. Dicho de otra forma, a modo de resumen, es que la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea. Si seguís, intensidad de línea es la que recorre la línea. Fijaros que llega al receptor y es la misma. O sea, intensidad que atraviesa por aquí es la misma que atraviesa por aquí. Acordaros de cuando veíamos los sistemas cuando los conectábamos en serie. La intensidad que circulaba por la línea era la misma, a no ser que estuviera en paralelo, para entendernos. Que las intensidades eran cuando se cambiaba. Bien. En la conexión en triángulo, como os decía, primero no tiene neutro. Segundo, todas las fases salen de los vértices del triángulo, como os pone aquí. O sea que la combinación sería algo parecido a esto, ¿no veis? Aquí tenéis una bobina que se junta con el principio de la otra. El final se junta con el principio de la otra, ¿vale? Y todo esto
se estructura como si fuera un triángulo, como tenéis aquí. ¿Qué tenéis aquí? Tenéis las bobinas, receptores o elemento que sea, bobinado del motor, para entendernos. Aquí lo tenéis, que se juntan en un punto, y de aquí sale lo que son las distintas fases. Bien, fijaros que no tiene neutro. Esto os lo voy a repetir varias veces para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Bien. Pues con todo esto comentaros que, primero, si os fijáis, aquí en este caso, fijaros, tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Por qué? Porque no hay neutro. O sea, no hay neutro, no hay tensión de... Bueno, sí que hay, porque es la misma. En este caso, al no haber neutro, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Lo que sí que cambia es la intensidad de línea. Que si os dais cuenta, la intensidad de línea viene por aquí, como os decía, que es la que viene por el conductor. Y en este punto, acordaros de las leyes de Kirchhoff. Lo que entra por aquí tiene que ser igual a lo que salga. Vale, pues lo que sale por aquí es distinto. De aquí sale una tensión distinta a la de aquí. Bueno, normalmente es la misma porque las cargas están equilibradas y suelen ser la misma carga, para entendernos en los dos elementos. Dicho de otra forma, la intensidad de fase en este caso no coincide con... Perdón, la intensidad de línea no coincide con la intensidad de fase, que es lo que os pone aquí, ¿vale? Dicho de otra forma, intensidad de línea es distinta a la intensidad de fase. Pero tensión de fase sí que es igual a la tensión de línea, porque no hay neutro. ¿Bien? Vale, bueno, esto voy a pasar un poco de todo esto. Bien, conexión de los elementos de los receptores trifásicos puede, como os he comentado anteriormente, pueden ser equilibradas en estrellas, equilibradas en triángulos, equilibradas en triángulo. La cuestión es, nosotros aquí solo vamos a ver cargas equilibradas en estrella y cargas equilibradas en triángulo, por no complicarlo mucho. Bien, en relación a todo esto, a ver si con este esquema se entiende bien. Aquí, por ejemplo, tenéis una carga equilibrada en estrella, ¿vale? Con su neutro, ¿lo veis cómo sale por aquí? Bien, las tensiones que se toman entre la fase y el neutro, o sea, aquí tenéis el neutro y aquí tenéis las tres líneas o las tres fases. Si cogéis entre aquí y la línea 1, tenéis aquí una tensión de fase. Tensión de fase 1, tensión de fase 2, que es entre la línea 2 y el neutro, y tensión de fase 3, que es la que corresponde entre línea 3 y neutro. Bien, estamos con la tensión de fase, que es entre la línea y el neutro. Bien, otro tipo de tensión que, como os he comentado antes, que nos podemos encontrar es la tensión de línea, que es la que corresponde entre fase y fase. Dicho de otra forma, entre la línea 1 y la línea 2 tendréis una tensión de línea, otra tensión de línea y otra tensión de línea. Al ser sistemas equilibrados suele ser la misma. Bien, ¿dónde cambia? Perdón. Si vamos con las intensidades, que acordaros, os he dicho, la intensidad que recorre la línea, o la fase, por decirlo de alguna forma, es la misma que atraviesa la carga. Entonces, intensidad de línea, como os pone aquí, es igual a la intensidad de fase. Carga equilibrada en estrella, ¿estamos? Y acordaros que al juntarse las tres intensidades en el mismo punto, la intensidad es 0. ¿Por qué? Porque es un sistema equilibrado. Bien, modo resumen, lo que os decía. Intensidad de fase es igual a la intensidad de línea. Intensidad que recorre el cable es la misma intensidad que atraviesa la carga. Lo que cambia es la tensión. Como hay neutro, tensión de fase distinta a la tensión de línea. ¿Vale? Bueno, seguimos explicando un poco más. Cuando pasamos al sistema, bueno, esto es lo mismo que antes, explicando un poco cómo se sacan las distintas intensidades de cada uno de los sistemas, que tampoco tiene mucha historia, teniendo en cuenta las cargas y demás. Bien, lo que os decía, sistema desequilibrado, la intensidad es distinta de 0, pero bueno, esto tampoco voy a entrar mucho más. Bien, ahora vamos con las cargas en triángulo. Como son cargas equilibradas, os recuerdo, al no haber neutro en el triángulo, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. ¿Estamos? Que son aquí, que son las tensiones entre fase y fase. Las tensiones de línea, ¿estamos? Que como veis aquí es la misma. Lo que cambia es la intensidad de fase con la intensidad de línea. Os recuerdo que la intensidad de línea es la que recorre el conductor, o por la que circula por el conductor, que es distinta porque aquí hay un vértice, tenéis un nudo, que lo que hace es dividir la intensidad de línea en dos, que es la que atraviesa la carga, que es la Z.
Z la impedancia, para entendernos, que como podéis ver aquí tenéis la intensidad de fase, que es la que consume este elemento. Dicho de otra forma, la intensidad de fase es distinta a la intensidad de línea. Repito, intensidad de línea, la que circula por el conductor. Intensidad de fase, la que se consume en el receptor, en este caso, en esta impedancia y en esta, ¿vale? Sistemas equilibrados, lo lógico es que las intensidades sean iguales. Bien, las fórmulas que más o menos vais a emplear son estas. Tenéis que saber, por métodos matemáticos y estas cosas, que la intensidad de línea es igual a la raíz de 3 de la intensidad de fase. Y, como hemos comentado antes, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Por eso es por lo de las formulitas estas, que esto de todas formas lo explicaré. Las fórmulas os las explicaré con un ejercicio, más tranquilamente, ¿vale? Más o menos espero que haya quedado claro diferencia entre tensión de línea y tensión de fase. Bien, aquí por ejemplo tenéis un sistema en el cual, como podéis ver, tenéis sistemas de receptores conectados tanto en estrella, en este caso, como en triángulo. Hay un ejemplo, un ejercicio que vamos a ver qué es lo que sucede cuando conectas una cosa en estrella y cuando conectas una cosa en triángulo, que como podéis ver el consumo en uno de ellos es mucho menor. Bueno, esto es la conversión de estrella a triángulo, que tampoco voy a entrar mucho más. Bien, lo que os decía, conexión en estrella en un motor, conexión en triángulo en un motor. Y aquí tenéis en la caja de bornes cómo se ha de conectar, ¿no veis? Cuando se conectan las tres chapas, las dos chapas metálicas, ¿vale? Lo que estamos haciendo, si os dais cuenta, es juntar las tres terminales en un solo elemento. O sea, aquí es como que hay un neutro. Dicho de otra forma, aquí tenéis conexión en estrella. Si lo que hacemos es juntar las terminales o las chapas metálicas de esta forma, estamos hablando en la caja de bornes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, como podéis ver, en el devanado del motor, el conexionado es en triángulo. No hay neutro, ¿vale? Entonces, podemos conectar un motor en estrella o en triángulo. Por eso es, bueno, de todas formas ya os explicaré todo esto, porque es interesante, porque lo veremos, el arranque directo, que es lo que sucede cuando se hace en estrella, y el arranque directo cuando se hace en triángulo. ¿Cuál consume más, cuál consume menos? Que eso lo veremos en un ejercicio, ¿vale? ¿Y qué más os puedo decir? Lo de los sistemas, las potencias en los sistemas trifásicos, aquí los tenéis. La potencia, si la obtenemos con las tensiones y las intensidades de fase, esa sería esta fórmula, ¿no veis? Tensión de fase por intensidad de fase, por el coseno de phi o ángulo. Bueno, y aquí tenéis un poco todo esto de las potencias, cómo se obtendrían. Pues eso, que es el sistema es equilibrado, el cálculo de las potencias se simplifica bastante al ser iguales las tensiones, intensidades y ángulo de desfase. En este caso, fijaros que se pueden obtener por las tensiones de fase o por las tensiones de línea. Dependiendo del que utilicéis, tendréis que utilizar raíz de 3 si utilizáis las intensidades de línea y las tensiones de línea, o las tensiones de fase e intensidades de fase. Dependiendo del que utilicéis un sistema u otro, tendréis que multiplicarlo por raíz de 3. Tanto uno como el otro os tiene que dar igual o parecido por los decimales de raíz de 3. Y con esto yo creo que os he hecho un resumen muy resumido. Comentaros que os haré algún ejercicio que os lo colgaré también próximamente. Venga, chao.